amigo que da un club de lectura es donde están los lectores. Los lectores vienen a las bibliotecas. Eso es verdad, porque aparte de tener una cantidad tremenda de libros, también tenemos una cantidad tremenda de lectores. Con eso, y también con la idea de que potenciar las mañanas de los sábados, no solo para hacer cuentacuentos, sino para hacer también otro tipo de cosas, me llamó un día Rubén, nos escribimos por correo, eso fue tremendo, para la posibilidad de presentar un libro. No es la primera vez que presentamos un libro de la editorial No Evolución, es la segunda vez, y yo le dije que vale, que lo podíamos hacer. Me comentó también en el correo que era una antología de ciencia ficción, lo cual a mí el género me gusta, o sea, no me disgusta. Yo leía Clarke en su tiempo, Asimov, como todos. Nos formamos con las lecturas clásicas de los anglosajones, ¿no? Incluso hasta con Galdós, que tiene alguna cosa entre el género fantástico y la ficción. Pues le dije, vale, que sería una buena oportunidad el potenciar los sábados por la mañana en la biblioteca, el presentar los libros y sobre todo el difundir la obra que hacen autores madrileños o españoles, como queráis, que escriben en español o escriben en castellano. En un género literario como es la ciencia ficción, que normalmente es anglosajón. Pues nada, ahora os hablo como director de la biblioteca y me siento y hablo, pues nada, me dijo Rubén que presentara un poco el acto. Iré hablando un poco de los autores. Presentaré en primer lugar a uno de los escritores y autores de esta antología, que ha sido el que ha generado, el que ha creado, o sea, el alma mater, el motor de la obra, que se llama Víctor M. Martín Moreno Manuel M. Valenzuela. Entonces, Víctor nos va a comentar un poco el porqué de la antología, el por qué te lanzaste a hacerla y nada, cuéntanos. Bueno, primeramente gracias por venir. Es un sábado por la mañana y seguramente os apetecía estar en una terraza tomando un vermucito o una cerveza y estáis aquí hablando de ciencia ficción, que es un género que en castellano no es muy mayoritario, ¿no? Yo siempre he sido un fanático de la ciencia ficción, siempre me ha gustado, desde que tomé contacto con ella, allí por mi época adolescente, ¿no? Y los relatos, a mí sí me han parecido algo estupendo. O sea, es una manera rápida de conocer el autor. En una antología puedes tener varios autores y tener una diversidad de información, de puntos de vista, que me parece fantástico, más que en una novela. En una novela final sí es un largo recorrido, pero estás viendo solo la visión de un mundo, la visión de un autor. En una antología de relatos tienes la visión de varios mundos, de varios autores, varias maneras de encarar los acontecimientos, personajes muy dispares. Entonces creo que es muy enriquecedor. Entonces es algo que yo tenía ahí, siempre lo estaba pensando. De hecho yo escribo relatos, he publicado en algunas revistas de género, pero las revistas de género que había en castellano han desaparecido el formato papel. Están todas en formato electrónico, son todas artesanales, tienen mucho mérito, porque realmente es difícil, es todo trabajo artesano, trabajo voluntario de gente. Pero yo siempre pensaba que había espacio para la antología en papel, que al lector de ciencia ficción le gusta, es un poco fetichista, le gusta tener el papel, le gusta tener esto en su estantería, no solo el formato electrónico, ¿no? Y al autor ya ni te digo, ¿no? Es la culminación de su obra. Entonces, conseguí convencer a Rubén, nuestro editor,
de que esto podía llegar a buen puerto. Le dimos un poco de vueltas, pensamos en el enfoque y nos decidimos por la ciencia ficción clásica, la dura. La ciencia ficción, que algunos llaman de verdad, que esto es muy intransigente, ¿no? Pero por partir de uno de los géneros, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a empezar con la clásica y a ver qué pasa. Y lanzamos una convocatoria en las redes sociales y tuvimos una buena aceptación. Más de 200 personas, más de 200 relatos nos llegaron al buzón de correos. Nos quedamos bastante asombrados. Cuando empezamos a separar el trigo de la paja, también nos quedamos muy asombrados de que había un material de excelente calidad. Y la verdad que nos dio muchísimo trabajo llegar a estos 11, de los cuales estamos muy orgullosos. Parece que los autores han hecho un trabajo estupendo, pero nos dio muchísimo trabajo. Estuvimos horas leyendo, releyendo, volviendo a leer, votando, al teléfono, reuniones telefónicas hasta las 10 de la noche, este sí, este no, espera, lo voy a leer de nuevo, a ver qué pasa. Y aquí está. Entonces, yo espero que cuando lo leáis os guste y disfrutéis tanto de la lectura como nosotros hemos disfrutado de la concepción y de la selección de la obra, que realmente fue un trabajo algo distinto, yo no lo había hecho nunca, pero que me ha parecido muy enriquecedor. Y esta es la historia de Quasar. Bueno, ahora después de haber escuchado cómo se ha generado esta obra magnífica, todo junto, vamos a cada uno de los autores que hay aquí y autoras. Es difícil que en la ciencia ficción haya autoras, la novela criminal con la Veraldina, la novela fantástica también, pero en la ciencia ficción y la de terror hay muchas que escriben novela de terror, pero lo que es en la ciencia ficción hay pocas. Pero no vamos, Entonces, vamos a empezar por el orden que hay en el libro. O sea, no vamos a hacer ninguna distinción ni de edad, ni de sexo, ni de altura, ni de bajura, ni de nada. Vamos a comenzar por el principio. La primera obra, el primer cuento, la primera narración, es de Alberto González Ortiz. Bueno, Alberto, pues yo le conozco desde hace tiempo. Presentó aquí uno de sus libros. Estuvimos hablando largo rato, tanto de Amargo Despertar, que era muy amargo, como de su último libro, que era una ruptura prácticamente con el anterior. De verdad que me ha encantado volver a leerle en las 600 preguntas. Me ha encantado sobre todo por lo que me ha quedado. O sea, yo no soy un crítico que digo, bueno, vamos a ver la estructura, sino que es lo que me ha quedado en las 600 preguntas. Entonces lo he trasladado a una ficha en formato MAR. Las fichas en formato MAR son las fichas en las que se basa toda una estructura de datos de las fichas catalográficas. Pero son 600 preguntas. Entonces te equivocas una vez y no pasa nada. Te equivocas 2 veces y ya empieza el sistema a decir, algo pasa. Te baja la tercera y cuidado, que te estás equivocando de verdad, te puede pasar algo, o sea, desde caerse los dedos del teclado a otras cosas. Eso sí que ese agobio, sí que lo vi en parte del relato que hace Alberto. Sobre todo cuando habla del abuelo Zed, cuando habla de la tierra, cuando habla del trabajo fijo que tiene, ese trabajo tan agobiante, que creo que él nos va a contar ahora mismo. Bueno, buenos días a todos. Como hemos dicho ya, agradecer que estéis aquí. Podéis estar en cualquier otro lado del mundo y estáis aquí y estáis oyendo hablar de una antología de ciencia ficción en castellano. Entonces, es un mérito y para mí es un orgullo de cada uno de vosotros, a los que conozco y a los que no, pues estén aquí escuchándome a nosotros esta mañana de sábado. Yo quiero tratar mi discusión, digamos, quiero poner 3 palabras encima de la mesa. Una palabra es pequeñez, otra palabra es polémica y otra palabra es pérdida. ¿Por qué hablo de la pequeñez? Para mí la ciencia ficción no es más que una sensación. Es
la misma sensación, una vez lo dije, que se me queda al ver las Perseidas a mitad de agosto en el pueblo, donde se ve todo lo que quieras ver en el cielo. Básicamente es saber que estás viendo algo que no controlas en absoluto y que no es otra cosa que el espacio y el tiempo. Y que tanto el espacio como el tiempo es algo más poderoso que yo. Entonces, cuando estás delante de algo tan poderoso, no te queda otra que ser pequeño. Por eso hablo de la pequeñez. Me siento también un enano cuando leo a Clark, cuando leo a Farmer, cuando oigo a Iron Savior, por ejemplo, que es un grupo de heavy metal que siempre habla de ciencia ficción. La segunda palabra que he elegido es la palabra polémica. Y lo que quiero decir, bueno, lo primero, no sé lo que pensaréis los que me conocen, pero me considero una persona bastante poco polémica. Bastante poco polémica. Pero esta obra es polémica desde el principio, entonces yo me siento un poco fuera de órbita. Entonces mi trabajo en Quasar ha sido adaptarme aquí de una manera que para mí ha sido complicado. ¿Y por qué digo que es polémica? Pues se ve desde la misma portada. Fijaros, pone Antología Hard, Ciencia Ficción 2015. Y que ponga aquí Hard, que sea ciencia ficción dura, es un señuelo para que cierta gente se fije en esa palabra y no en lo que está escrito. Esa gente que tiene todo el derecho del mundo a polemizar sobre si algo es hard o no es hard, o si pertenecemos a esta corriente anglosajona o a esta corriente más europea o lo que sea, pues bueno, que discutan. Yo ahí no me quiero meter en absoluto. Me gusta escuchar a esa gente, porque siempre me gusta escuchar a los que saben más que yo. Si discuten sobre eso, por algo será. Sin embargo, yo me apeo, y los que hayan leído mi relato, pues quizá lo entendáis, o quizá no entendáis. Pues por eso, al final, la sensación de estar en una obra polémica también me llena de fuerza. Ya por último, como he visto un poquito, voy a hablar de mi relato, que se llama 600 preguntas. Los inicios de este relato no es más que otro relato estremecedor de, cómo no, de mi escritor de cabecera que se llama Julio Llamazares. Este relato se llama El valor del agua. El valor del agua habla de la sensación de pérdida que tienen los que no tienen un lugar a donde volver. El valor del agua, recuerdo que cuando lo leí, que se me saltaron las lágrimas, habla de una persona que tiene que volver a sus inicios, tiene que volver a su pueblo, y su pueblo no existe porque está bajo un pantano. Entonces es la sensación horrible de no tener patria, de no tener un pueblo a donde ir, no tener identidad. Para mí eso es enorme, como nos han dicho antes, y me gusta que hayan dicho que mi relato pues haya quedado con esa sensación final. Pues este mismo Llamazares me dijo hace ya muchos años que leer, lo importante de una lectura es lo que se te queda dentro después de que se te ha olvidado de qué trata. ¿Qué me queda después de 600 preguntas cuando se me ha olvidado de qué trataba, del abuelo o del no abuelo? Bueno, pues de esto quería hablar, ¿no? Al final he cogido ese relato del valor del agua, que se llamaba El valor del agua, y hablo de un chico, de una familia que no tiene a dónde volver. Es dentro de la primera migración, una serie de individuos se van a un planeta lejano porque la Tierra ha quedado inservible para la vida, y esa primera persona de la que hablo es el abuelo de Zeb. Zeb es el protagonista, que significa lobo en no sé qué lengua, y al final lo que quiero hablar es qué pasa cuando no tienes dónde volver, o cuando tú vives en un sitio y no sabes y no te sientes como en ese sitio. ¿Qué se puede hacer cuando tu origen ha desaparecido? Es el sentimiento que quiero que tengáis cuando leáis mi relato. Y es lo que quiero que entendáis, y quizás sea una manera de entender la locura del abuelo de Zeb. Las locuras, en este caso el abuelo de Zeb, que es un genocida, pues no son más que locuras, que lo hemos vivido, ayer mismo lo hemos vivido. Pero, básicamente, ¿por qué esta persona hace una locura? Esta persona hace una locura porque no se encuentra, no tiene un lugar donde estar. Al final, 600 preguntas habla igual, habla de lo mismo, que No serás nadie y La mano despertar, que son mis dos primeras novelas que me han ayudado a investigar. Y no es más que la profunda sensación de pérdida. Siempre hablo de lo mismo, al final me doy cuenta de que siempre estoy hablando de lo mismo, y no me importa decirlo,
y para mí no es una losa, aunque no tenga nada que ver el amargo despertar con No serás nadie, con este relato, porque las formas son muy diferentes, porque los protagonistas, porque las edades, porque todo es muy diferente. Al final el pozo que se queda cuando yo escribo y quizá cuando los lectores me leen es esta profunda sensación de pérdida. Si para vosotros es importante la sensación de pérdida, seguro que quizá el relato se estremezca. Si pensáis que la vida no es solo más que mirar hacia adelante, que mucha gente escucho hablar solo de eso, pues quizá 600 preguntas no sean más que un relato mediocre dentro de una buena antología. Bueno, quién sabe. Yo quiero dar las gracias a todos y es un placer estar en esta mesa de este lado y luego estar a este lado con vosotros. Hasta luego. El segundo relato, la segunda autora, bueno, la primera autora del segundo escritor que tenemos, realmente me ha llamado bastante la atención. Yo soy muy aficionado a las distopías. Claro, me gusta la distopía pues desde que era pequeño, porque digamos es de la única manera que se puede aprender algo. Y creo que también nosotros nos educaron en 1984 en la obra de Orwell. María Belén Montoro Cabello, andaluza de Córdoba, otra que me encanta, porque a mí me uno mucho con Montoro, me uno mucho con Córdoba, se dan varias cosas. Primero, ella es científica, es enfermera. Al ser enfermera y científica, digamos que está más cerca del ser humano. Por tanto, cuando empieza a escribir C-HI, sí que empieza a jugar un poco entre los conocimientos que pueda tener como enfermera, buscando la humanización en una sociedad completamente deshumanizada, y en frases como el mundo avanza gracias a la aportación de sus ciudadanos, a los que hizo perfectos. Una sociedad perfecta, una sociedad prácticamente infinita, donde con una píldora todos somos inmortales, cosa que es de para preocupar en todos los sentidos, y sobre todo es como alguien, después de más de 6 siglos de estudio, la gran aportación que va a hacer es crear una inteligencia artificial que le permita tener emoción. Digamos que eso es tremendo. Es mejor que hable ella de que la ha llevado a escribir C-HI, la búsqueda del ser humano, la emotividad. Pues primero, gracias por estar aquí. Voy a hablar primero un poco de cómo surgió la idea del THI. ¿Qué es THI? ¿No? Es el acrónimo, ¿no?, de Human Intelligence, y C, el modelo de fabricación de esa unidad. Yo vivo en Inglaterra y cuando te enfrentas, el choque cultural que existe cuando llega a una sociedad tan diferente, pues saltan chispas, ¿no? Y esas chispas te pueden hacer avanzar, crear cicatrices y bueno, escribir cosas. O te puedes quedar en una esquina pensando, yo me quiero volver a España, esto no, yo me escapo aquí. Entonces yo creo que esta historia surge un poco de mi propia necesidad de buscar humanidad, de buscar calidez en una sociedad un poco que al principio me resultó muy fría, con su rutina, es todo muy esquemático, todo tan organizado, ¿no? Pues yo me sentí un poco Briana, ¿no?, que es protagonista de este relato, un poco Briana tratando de buscar una salida a esa monotemática sociedad, ¿no?, la sociedad de Míoco, que la llamé, pero realmente es un reflejo, ¿no?, de la ciudad de Leeds, ¿no?, que es una urbe grande, una urbe industrial, pues es un poco reflejo de eso, de esa necesidad de buscar calidad donde no la hay. Y así surgió THI, que posteriormente pasó a ser el único atisbo de inteligencia humana, sin adulterar realmente, porque todos vivían bajo el efecto de una droga, ¿no? Un tratamiento que tenía una acción sobre las hormonas, sobre las conexiones sinápticas, ¿no? Y eso hace que
que vivan en una sociedad completamente alternativa sin tener constancia de ella. Y creo que eso es lo que principalmente resalto eso, ¿no? Una antítesis de la deshumanización del propio humano y la humanización de la máquina, que es precisamente lo que hace Aquila, ¿no? Cuando Aquila escapa de Neopor y llega al exterior, ¿no? Quiere buscar las sociedades humanas que siguen manteniendo sus comportamientos, entre paréntesis, normales, ¿no? Entonces pasa a llamarse, bajo su pronombre que la propia Diana le aporta, que es Aquila, ¿no? El nombre de una constelación. Y Aquila tenía esa necesidad, ¿no? Como ser humano, ella decía, yo no puedo tener crías, porque en esta sociedad se me ha arrebatado esa posibilidad, esa función vital. Como no puedo tener crías, esta sensación de transmitir mi información, mis conocimientos con una persona, no con una persona, realmente una máquina, pero ese poder satisfacer esa necesidad biológica, ¿no? Pues es lo que ella le hace abandonar ese mundo y querer morir, bueno, de algún modo, pero no voy a contar más spoilers. Pues básicamente, ¿no? El THI. Pero hay una cosa que es el conocimiento universal, ese conocimiento que ahora mismo todos tenemos, ¿no? Con la red, con las wikis, con la capacidad de compartir. Eso sí que a mí me ha... Sí, sí es cierto, cuando los humanos tenían tanto tiempo, ¿no? Porque eran una élite científica que se había educado durante más de 600 años, ¿no? Eran irreemplazables para su sociedad y ellos eran conscientes de ello, eran un engranaje necesario para que el sistema continuara funcionando. Y es como, de hecho hay ahora un artículo científico hace poco de los backups de memoria, ¿no? Que en el futuro se va a poder, de alguna manera, que pueda recordar, ¿no? Insertar en tu memoria los recuerdos de una persona que ha fallecido. Parece ciencia ficción, pero precisamente de esos avances científicos es de lo que se saca, ¿no? Las raíces para poder poner bajo el velo de la ficción la historia que te impacte, ¿no? Hay una película que lo recomiendo como bibliotecario, que es El recuerdo de los muertos, en lo cual es una empresa que se dedica a coger los recuerdos de la persona que se ha muerto, a adaptarlos a las pretensiones de la familia y mostrar una imagen de esa persona, para coger los recuerdos. Los recuerdos son importantes, ¿no? Pero además hay una cosa en tu cuento que es muy interesante, que me suena también a una obra, Taco, que es aquellos que no quieren estar dentro del sistema, ¿no? Que dejan de tomar... Sí, dejan de tomar esa droga. De hecho, en el relato, ¿no? Se cuenta de que esas personas se iban de vacaciones, ¿no? Y los tenían como unos centros de reinserción en el que lo volvían a dar esa medicación hasta que volvieron a tener constancia de ese sentimiento de rechazo. Fue Thatcher que la rescató, por eso, si no seguramente seguiría sumergida en ese círculo vicioso porque realmente cuando te arrebatan tus conductas, y somos hormonas, al fin de cuentas somos seres biológicos, si te arrebatan de tus comportamientos animales, porque somos animales inteligentes, pero somos animales. Si te desprenden de tus hormonas, de tu biología, ¿no? Y te manipulan, realmente eres como alguien al que han hecho una lobotomía, ¿no? Y eso es lo que les pasa a los ciudadanos de Neopor. Pero además le quitan las emociones, le quitan el sexo. El sexo, las emociones, sí, los la capacidad de ver las estrellas. Porque hay una parte del cuento que dice, ¿qué sensación voy a tener cuando vea las estrellas? Y le pregunta a la inteligencia artificial, y le pregunta a ella, porque esa sensación no se puede describir. Claro, pero empezar le pregunta, ¿y por qué yo no puedo ir contigo? ¿Por qué no puedo salir de ese laboratorio? Y me dice, no, tú no puedes salir, tú eres un modelo experimental. Y la máquina le dice, sí, bueno, que es un modelo experimental, ¿no? Y ella la primera que se queda impactada como diciendo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque a ella le dieron un experimento. Sí. La verdad que es un cuento para leer y más. Leer y más porque deja muchos cabos ahí abiertos y da casi para un relato mucho más grande. Es un relato que merece ser el germen de una novela.
Yo cuando lo leí lo pensé también. Además, es un relato que cuando lo leí por primera vez supe que iba a entrar en la antología. O sea, hay algunos que entraron, salieron, entraron en la ronda de votaciones, salieron, pero este yo desde el principio supe, porque me impactó muchísimo. Al final también cuando habla del centro de investigación Deimos, ¿no? de cómo se construye esa sociedad humana aparte de Miocore, y descubren que es el código genético el arma para combatir a la inteligencia artificial, ¿no? Lo que crea otro mundo, aparte de donde se puede realmente sacar otra historia, una historia diferente. Exactamente. Sí. Bueno, ahora después del trabajo de CH, hay la tecnofobia. La tecnofobia está escrito por Rubén Serrano. Rubén Serrano es periodista, ha escrito numerosos libros, ha colaborado en diferentes revistas y antologías, como les decía antes, está más dentro de lo que es la antología fantástica, incluso de terror, a veces un poco de cómics también, ¿no? Que más la ciencia ficción. Yo desde fuera, vosotros estáis más dentro de la ciencia ficción. A mí esto me ha recordado en parte a una especie de voy a pensar lo que es la tecnología y voy a contar lo que es la tecnología en una sociedad completamente tecnificada. Por un lado, el partido del poder, que es tecnócrata total, no tecnócrata en economía, sino tecnócrata en ciencia, y otros partidos de la oposición que están unidos por ahí, que son tecnofóbicos, las tecnofilias y las tecnofobias. Y realmente sí que es curioso. Hay momentos de tensión, sobre todo el Toyota. Me acabo de comprar un coche Toyota, que sí, siendo un coche como este yo quiero. El autogiro. Algún día llegará, ¿verdad? Y sí que está muy bien. Pero hay una cosa, que como él es periodista, y sí que hace aquí relación al periodismo, que dice, pero lo esencial para él, porque era un periodista, es un periodista, un inforreportero, era hacer periodismo de verdad. Por eso era lo que le distinguía de los infobots, esos modelos de software capaces de leer una noticia de diversas fuentes y extraer lo más destacable para luego confeccionar y difundir su propia crónica. O sea, pero que eso ya existe hoy. Ya existe. Que todavía no está generalizado, pero llegará un momento en que seguramente ya no harán falta periodistas. Habrá modelos informáticos que serán los que construyan, cogiendo de diferentes fuentes, construyan una noticia y la publicarán directamente en la red. Y se llaman documentalistas. Lo hice. Incluso cuando te invitan a hacer algún curso de estos del mundo de la ciencia, de la nube y de las web, hay una parte, hay programas ya funcionando, hay robots que te permiten sacar información de diferentes textos y crear lo que nosotros antes llamamos una antología, una selección de textos, y con una mínima unión puedes crear textos. Pero de verdad que le dejo a él porque sabe mucho de los neurofanáticos y de muchas cosas que de verdad es impresionante. O sea, a mí me ha encantado como reflexión de la tecnología de hoy. Bueno, pues yo ¿qué he querido aportar a esta antología cuando me ofrecieron la oportunidad de estar ahí? Pues he querido, vamos a empezar efectivamente hablando de que yo cuando con 15 o 16 años empecé a escribir ciencia ficción, que era lo que a mí me gustaba, evadirme en mundos lejanos, naves espaciales, robots. Yo creo que a lo mejor todos hemos empezado así. Luego, cuando ya decido dedicarme un poco de forma más profesional, entre comillas, a la literatura, me encuentro con que la ciencia ficción, pues en este país hay pocas editoriales que apuesten por ella, porque es un género minoritario, de una panda de frikis que nos gustan estas cosas raras
y hemos mamado Star Wars y Star Trek y esas cosas y bueno, pues por alguna desviación mental que tenemos por ahí, nos gustan este tipo de historias. Pero son 4 las editoriales en este país que apuestan por este género. Y en cambio me encontré otro género que también me gusta, porque al final yo siempre digo que yo lo que escribo es evasión, es fantástico, ya sea dentro del ámbito más científico o bueno, pues, más fantástico, como la fantasía épica pura y dura, o incluso el género de terror. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empiezo a querer publicar, me encuentro que precisamente las editoriales sí apuestan por el género de terror, por el género fantástico, pero no tanto por la ciencia ficción. Con lo cual, al final, voy dejando un poco de lado mi amor por la ciencia ficción para dedicarme a escribir terror, al principio con los zombies, como bien decías, porque bueno, pues aquí en España Dolmen apuesta fuerte por ese género, que tampoco yo en un principio ni siquiera le veía ningún atractivo, pero bueno, hurgué un poco, le pude sacar algo de partido y al final, pues bueno, escribí varias cosillas, incluso he compilado algunas antologías para Dolmen de historias de zombies y bueno, pues al final he acabado haciendo horror cósmico materialista, ya sabéis, Lovecraft y los mitos de Cthulhu. Y eso es prácticamente a lo que me dedico actualmente, sobre todo al género de terror. Cuando se me ofrece la oportunidad de estar en esta antología, pues quería volver a mis orígenes, volver a lo que la ciencia ficción despertaba en mí cuando yo empecé a escribir este tipo de relatos. Y me encontré en una dualidad, porque, y lo vais a ver perfectamente en Tecnofobia. Por una parte, el protagonista, que es un periodista, un inforeportero, que es un amante de la tecnología, no es que sea alguien totalmente absorbido por lo tecnológico, pero bueno, lo usa como herramienta para su trabajo y bueno, también como en su vida personal, pues le gustan los cachivaches y los dispositivos de última generación. Yo creo que como me pasa a mí. Pero luego, enfrente tenemos a un grupo de personas que están en contra del avance tecnológico desmedido, de que la tecnología vaya por delante de nuestra capacidad para controlarla y para dominarla. Y eso, en el fondo, también es parte del reflejo de la sensación que yo tengo a la hora de pensar, de abstraerme y pensar en el futuro, en hasta dónde puede llegar la tecnología. Y ahora con todos esos avances en inteligencia artificial, en androides que prácticamente ya, porque antes los androides sabíamos que eran torpes, que no podían subir unas escaleras, ahora los puedes ver bailando. Y dices, bueno, pues es que llegará un momento en que no podamos distinguir un androide de un ser humano. No, es decir, y todo eso, de alguna forma, llegará un momento en que o se legisla o se controla, pero aún así siempre puede haber alguien fuera del sistema que pueda utilizar esa tecnología de forma poco ortodoxa. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y eso es un poco lo que quería reflejar en esta historia, en Tecnofobia, es decir, un periodista que además, por una casualidad con el nombre que utiliza para firmar sus reportajes, pues se mete en un lío, va a tratar de hablar con este grupúsculo de personas que sienten esta tecnofobia y se va a encontrar metido en un... Bueno, pues que justo en este momento esa gente va a dar un paso más para convertirse ya en terroristas y acabar con el sistema tecnológico. Y bueno, pues él que pensaba que iba a hacer una entrevista, al final pues se le complican un poco las cosas y pues como decía Elena, hasta aquí puedo leer porque si no os destripo toda la historia. Pero sí quería por lo menos que pensáis en eso, en hasta qué punto la tecnología nos ha superado ya, porque en muchos aspectos, como decía, es que todo lo que sale en mi relato está documentado, es decir, todo podría ser ya una realidad o está a punto de serlo. Entonces, ¿hasta qué punto estamos ya metiéndonos en ese momento en el que la tecnología nos va a superar
y si no ponemos los medios, pues quién sabe cómo podemos acabar. Y esa era un poco la historia de lo que quería transmitir al lector, ¿no? El que al final, como decía antes mi compañero, reflexionáramos sobre, una vez que ya nos olvidemos de qué va este relato y ¿no? ¿Qué me ha quedado? ¿Cuál es el pozo que me queda? Pues que a lo mejor tenemos que intentar pensar un poquito en el futuro, en cómo vamos a hacer que la tecnología siga paralela a nuestra capacidad de entendimiento y sobre todo la podamos controlar y dominar, porque si no llegará un momento en que la tecnología o los productos tecnológicos derivados de ella pues se planteen ¿para qué me sirve el ser humano? Y a lo mejor pues decida que tiene que prescindir de todos nosotros. Y nada más, esa era la... Hay una cosa que coinciden los tres y luego posteriormente creo que también es todo el conocimiento compartido. Todo el mundo hay un conocimiento compartido. Digamos que la gran revolución tecnológica es que pasamos del conocimiento individual, a Séneca era individual, Cervantes era individual, Shakespeare era individual, pero ahora se habla de conocimiento compartido. No se entiende el mundo si no se ha compartido. Eso sí que es una cosa que coincide y da miedo prácticamente. Da miedo por un lado, es muy individualista. Da miedo por un lado y por otro lado te abre una gran cantidad de posibilidades. Pero hay una cosa que realmente, si da miedo todo lo que está pasando, en la primera parte, en las preguntas, en el mundo de la inteligencia artificial, en la tecnofobia, es una cosa que sí que es real, ¿no? Y que además que los trabajadores en caída libre, Víctor sí que lo plasma, que es, imaginaos que caemos en el paro más absoluto, ¿no? Porque hemos tenido un accidente laboral y vamos a reclamar el accidente laboral. ¿Y qué nos dice? ¿Y por qué no nos dice? ¿No? Esa brecha entre aquellas personas que puedan tener un seguro médico, que se puedan pagar, que puedan tener, y otras personas que puedan ser utilizadas. Da escalofrío, realmente. Yo cuando he leído trabajadores en caída libre, ha habido un momento de verdad escalofrío. Porque yo tuve un accidente laboral hace 3 años, ¿no? Bastante jodido. Y dices, leche, si me hubiera pasado esto a mí, ¿cómo hubiera caído, no? Yo, que lo hable él, porque realmente cuando empieza y dice, llevo horas aguardando en una sala de espera de los juzgados, sentado a mi lado un hombre mudo, con una profunda cicatriz en el brazo, solloza ligeramente mientras sostiene en sus manos un viejo móvil donde se ve la foto de una niña de ojos tristes que aparenta unos 5 años. A continuación. Yo escribo distopia, ¿no? Distopía. Pero soy un fanático de la ciencia ficción dura. Me gusta la ciencia ficción que se sostiene. Eso es debido a mi formación, yo soy ingeniero. Entonces, en todos mis relatos, en todas mis historias, mis libros, mis novelas, está la parte, mezclo la parte social, la parte humana, con una extrapolación de las tecnologías actuales. Entonces, Trabajadores en caída libre, el propio título ya es un guiño, porque habla de la caída del Estado, de los trabajadores, de las prestaciones, de los derechos de los trabajadores. Y por otro lado, caída libre es un término astronómico o de la industria espacial que se refiere a cuando hay un objeto en órbita y está en caída libre. O sea, lo que es la órbita también lo denominan caída libre. Entonces, la primera parte del relato es distopia social, lo que él ha dicho, es una persona que ha tenido un accidente laboral y se enfrenta pues a un sistema que no lo protege en absoluto. Él intenta reclamar en los juzgados y tampoco le dan la razón a la empresa, y además le dicen
que si ha tenido un accidente ha sido por su culpa, o sea, que haber estado listo, ¿no? Y después, pues esta persona pues no tiene más remedio que aceptar un trabajo en la exploración espacial cercana. La exploración espacial, si llega a ocurrir, porque infelizmente desde los años, desde que fuimos a la Luna no hemos prosperado muchísimo, estará en manos de corporaciones, de grandes corporaciones, no estará en manos de gobiernos. Y las grandes corporaciones buscarán rentabilidad y buscarán más rentabilidad. O sea, solo buscan rentabilidad. Pero claro, los humanos no estamos adaptados biológicamente para vivir en el espacio, ¿no? Entonces, tal como van las cosas, yo me atrevo a prognosticar que habrá dos tipos tecnológicos para paliar los problemas que los humanos tenemos cuando vamos al espacio. O se aplican tecnologías de biotecnológicas, de cambios, de ingeniería genética, o se aplicarán tecnologías biomédicas como son prótesis y todo este tipo de cosas que ya existen. O sea, las dos ya existen. Ingeniería genética existe, no se está aplicando en humanos, pero por legislación, no por otra cosa, pero lo estamos aplicando en animales. Y lo que vale para una oveja o para un cerdo vale para una persona, porque es así, no somos tan distintos. Y prótesis inteligentes que la gente mueve con la mente y tal, también ya existen. Ojos biónicos. Entonces, yo he construido en este relato que interrelaciona con otros relatos que he diseñado, he construido un universo en el cual hay dos líneas de corporaciones, una que tiene seres humanos alterados biológicamente y otras seres humanos alterados tecnológicamente. Y a esta persona que ha tenido un accidente, ha perdido un miembro, pues lo reclutan porque así la corporación se ahorra el trabajo de tener que amputarle el miembro para ponerle uno sintético. Y ya está. Es así de duro. Y no voy a hacer más spoilers, porque lo único también, toda la tecnología espacial, no solo toda la tecnología espacial, pues estaba razonablemente bien documentada. El tipo de motor que utiliza la nave es un motor que ya la NASA está probando en el laboratorio. El reactor nuclear que lleva la nave para generar energía es uno que ya existe, Fujitsu ha construido un reactor nuclear de bolsillo que cabe en una furgoneta y es capaz de generar energía para un edificio entero. Entonces, son todas extrapolaciones, ¿no? Porque queramos o no, la tecnología espacial ahora mismo es la misma de hace muchos años. Lo único que ha mejorado ha sido toda la parte informática, ¿no? O sea, todo lo que es la tecnología espacial, los vectores de lanzamiento y todo esto, pues son los mismos que llevaron los rusos a la órbita y que llevan los americanos a la Luna. Y esto no va a mejorar mucho más por motivos de inversión, ¿no? Entonces, me gustaría, como he dicho, no voy a hacer más spoilers, pero me gustaría leer, no de mi relato, sino de la introducción, para ya cerrar lo que es la parte de esto. Me gustaría leeros un cachito del prólogo, que dice así: desde que el primer chamán relató sus historias a la luz de una hoguera en alguna provincia olvidada de África hasta el libro digital y las redes sociales, hemos recorrido un arduo y sangriento camino como especie. Pero hay algo que sigue acompañándonos, y son las historias. El soporte ha prosperado, desde la comunicación oral a la escrita, de la imprenta de Gutenberg a la era digital.
pero el contenido siempre sigue siendo el mismo: historias, relatos y transmisión de ideas e información. Y esto es una de las cosas que realmente nos define como especies: el hecho de contar historias. Y aquí están plasmados unas cuantas, y espero que os guste. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Primero ella. Yo he leído los 4 relatos y una de las cosas que, bueno,